Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio especial de Salud Financiera en esta baja paternal. Voy a compartiros hoy algunas reflexiones, ideas sobre el private equity. Sé que es uno de los temas que más me habéis solicitado, es uno de los productos de moda dentro de los inversores minoristas después que un cambio normativo en España haya podido permitir acceder con cantidades relativamente bajas a esta clase de activos, a este tipo de inversiones, pero no es un fenómeno solamente español. A lo largo de todo el mundo, la participación de los minoristas, ya sea a través de sus planes de jubilación o a través de sus inversiones directas en esta clase de vehículos, está desarrollando un debate de hasta qué punto son adecuadas estas estructuras o este tipo de inversiones para perfiles conocidos como inversores retail. Sé que en algunos casos ya he dado mi opinión, tanto por encima o en algunos de los casos de las finanzas de tu vecino, pero quería tener un episodio de referencia acerca del private equity y he escrito un artículo que se publicará, entiendo, durante el mes de abril de este año sobre el glosario del private equity. ¿Y por qué me parecía importante hablar del glosario del private equity? Porque estamos hablando de una tipología de inversión que al final se parece mucho a lo que hacemos tradicionalmente. Oye, si con nosotros invertimos en fondos de renta variable, esos gestores están invirtiendo en compañías cotizadas. Si compramos acciones, estamos comprando en las acciones de una compañía cotizada. Y a veces pensamos que el private equity, bueno, simplemente están comprando compañías que no cotizan en bolsa. No puede ser muy distinto. Y aunque la realidad es que no parece ser muy distinto, la forma en que tenemos de exponernos a esta tipología de inversiones sí es muy distinta. Y eso sí es importante porque marca totalmente la diferencia. O alguien podría decir, no, es que estás en contra del private equity. Para nada estoy en contra de que se invierta en esta tipología o en esta clase de activos. Lo que quiero es que se haga teniendo conciencia de todas las características que implican. ¿Por qué? Porque muy buena parte de la divulgación que se ha hecho solo basado en qué es el subyacente, cómo funciona el subyacente. No, compramos compañías, por ejemplo, haber invertido en SpaceX o en Tesla antes de salir a bolsa, o en Spotify, o todas estas ideas. Ahí se ha centrado buena parte de la divulgación, esa posibilidad de obtener los retornos de grandes compañías, porque siempre hablan de los éxitos de esas grandes compañías antes de que salgan a bolsa. Y luego otra parte importante se basa en las rentabilidades obtenidas. Pero se deja muy de lado cómo se termina invirtiendo a través de estos productos, qué costes hay y cuáles son las características del proceso que un inversor, todo lo que debería saber un inversor que va a firmar hoy un contrato de inversión en un fondo de private equity, porque esto es importante. La inversión que se le propone a la mayoría de españoles minoristas a día de hoy, españoles y de otra parte, es la inversión a través de un fondo, en algunos casos, un fondo de private equity o en fondos de fondos. Por tanto, esto lleva aparejado unas peculiaridades y unas características distintivas que hacen que no sea exactamente igual a cuando te compras un fondo de inversión de Cobas, de Bestinver, de Asvalor, a lo que tradicionalmente has estado acostumbrado. Tampoco funciona igual que cuando te abres una cuenta en Renta 4, EBN, Ironía y lanzas una orden o un traspaso. No funciona así. Y sin embargo, nada o muy pocos de los podcasts que se han hecho sobre este tema se han centrado en la parte práctica, en los aspectos prácticos que tendrá que enfrentar, tanto para bien como para mal, un inversor de este estilo. Entonces, a eso vamos a dedicar el episodio de hoy. Voy a mezclarlo, como siempre, con algunas reflexiones que me vienen a la mente cuando escucho hablar del tema, con lo que a veces no cuentan tanto y quizás también para quien creo que es este tipo de productos es adecuado. Y si, ¿por dónde comenzar? Por el principio. A ver, el private equity puede pensar que existe como concepto. Oye, hay que diferenciar. Estamos hablando de una inversión alternativa. Inversiones alternativas hay muchas. Desde quien financia una autopista y pone dinero para ello, desde quien se compra unos terrenos para construir, a la agricultura o cualquier otro tipo de fenómenos que podríamos considerar inversiones alternativas. Fenómenos de cuando digo, hay la inversión en arte, hay muchísimas maneras de considerar la inversión alternativa. El private equity no es nada más que una de ellas. Y hay que diferenciarlo del private credit, que se parecen, pero no es lo mismo. El crédito privado no es nada más que la financiación a compañías de forma directa o a través de determinados vehículos sin pasar por la financiación bancaria. Oye, yo soy una entidad, ¿cómo me puedo financiar? O emitiendo bonos o
yendo a la financiación de un banco que me dé una línea de crédito, un banco, o llegar a acuerdos privados con terceras entidades donde ellos me dejen el dinero, donde ellos me sean esas líneas de crédito. Esto también se ha mezclado los términos. Hace unos años se hablaba de la banca en la sombra, que era toda esa financiación alternativa a la que acudían las empresas sin pasar por las entidades bancarias. Pues buena parte quizás de eso que se conoce como banca en la sombra es lo que han sido los grandes fondos de private credit, que en 2026 están dando mucho que hablar. Y creo que como la palabra private equity, private credit, todo suena parecido, se ha metido todo en un mismo saco y no tiene nada que ver. Ni como mismo toda la deuda privada es de mala calidad, tampoco todo el private equity es de mala calidad, ni muchísimo menos. Pero la dificultad está en cuando te metes en esta tipología de vehículos sin saber exactamente qué hay detrás y donde solo compras la idea, la narrativa, el mensaje, sin entender exactamente dónde está yendo a parar tu dinero, cuánto de tu dinero va a pagar comisiones y cuánto de tu dinero va realmente a estar invertido y, sobre todo, cuándo lo vas a ver de vuelta y qué riesgos estás asumiendo. Entonces, si pensamos esta parte, decimos, oye, pues toda la vida, o toda la vida desde que el mundo es mundo, si alguien tenía una empresa y necesitaba montar una empresa, un negocio, y no tenía el capital, pues acudía o a los bancos, en este caso, si nos vamos un poco más a la historia, aquellos financiadores en Venecia, toda esa parte que traía esa banca que aparecía, o alguien que te prestase el dinero a cambio de una participación accionarial. Pensar los grandes viajes que hicieron los navieros europeos hacia las Américas, todo eso cómo se financiaba, no dejaba de ser una inversión que hacían algunas de las clases más adineradas en esta parte y la burguesía y también luego también parte de la monarquía hacían en este tipo de inversiones. Por tanto, no podemos pensar que esto es algo que lleva 20 años. Lo que lleva 20 años, lo que lleva, bueno, 20 años no, ya lleva más, casi 40, que a veces se me van las fechas, es la estructura a través de unos mecanismos organizados, estructurados, donde se pueda invertir y crear un mercado organizado donde haya, mira, estas son las características, estos son los fondos, estas son la regulación. Toda esa parte se ha ido construyendo a partir de los años 80. Pero alguien que piense o cuando lea la historia de, por ejemplo, Rockefeller, dices, pues Rockefeller era un inversor de private equity así, tal cual. Cogía dinero o financiación, se compraba empresas que no estaban cotizadas, luego las iba desmembrando, las iba fusionando para quedarse con las partes que les interesaba. Todas estas grandes fortunas norteamericanas que se nos ocurren de finales del siglo XIX, principios del XX, cuando vemos las características de exactamente qué hacían, pues no se asemeja bastante a las especializaciones que tienen algunos fondos o algunas entidades de private equity. Comprar completamente cadenas de suministros, comprarte toda una parte o todos los negocios que haya de, por ejemplo, vamos a pensar en aquellos entonces Rockefeller que hizo, comprarse muchas refinerías y entonces ya tienes el control de la producción. Pues en estos casos los private equity a día de hoy muchas veces se compra una empresa y luego se va comprando competidores para optimizar la base de costes, ganar cuota de mercado. Aquí hay muchas maneras de hacerlo. Entonces, no nos quedemos con la idea que esto es algo súper innovador. El primer fondo como tal, con la estructura que tienen hoy, salió con algo que ya vimos en este podcast. Recordar los primeros episodios del podcast y quien no los haya visto, una vez más os lo recomiendo. Os hablé de todo el surgimiento de Silicon Valley, todo lo relacionado con la industria de semiconductores, de los chips que hubo en esa relacionado a los años finales de los 50, principios de los 60 alrededor de Silicon Valley. Pues el primer fondo creado como tal con una estructura de somos nosotros los gestores, vamos a captar dinero, vamos a invertir en compañías de Silicon Valley, nace ahí con un apellido muy famoso, es uno de los que más famosos que hay dentro de la industria de la inversión, del venture capital, que es el Draper, Gator and Anderson. Anderson, quedaros con ese nombre porque Fred Anderson también fue uno de los inversores más conocidos de la década de los años 60. Pues ellos crean un fondo, es el primero, en septiembre de 1959, y eran dos militares, y fueron los que crearon el primer fondo de Venture Capital, que es este tipo de financiación que se hace en etapas tempranas de una compañía. Por tanto, nace ahí, pero se especializa, como muy bien cuenta en el Substack de Serendipia Capital, que veréis que es una de las fuentes que os dejaré, que es importante que os leáis para que entendáis bastante este tema, donde vamos a llamarle, se profesionaliza y donde tiene su auge es sobre todo en los años 80,
con KKR. Toda la historia de KKR, cómo se unen ellos tres, Colbert, Kravis, Roberts, y fundan en toda esta parte, todo este negocio de una tipología de fondos de private equity o una tipología de las operaciones que hacen, que son los leverage buyout. Hay películas sobre ellos como Barbarian o el libro Barbarians at the Gate. Hay bastante literatura. Yo, varios de los libros que me gusta leer acerca de historia bursátil, se habla mucho de estos años 80 porque fue una revolución. No solo con esta parte de los lanzamientos de las LBOs y todo esto, sino todo el mercado que se generó alrededor del mismo. Por cierto, ahí viene toda la parte de Michael Milken con los June Bonds, que eran una forma de financiar este tipo de operaciones. Hay toda una industria muy importante que nace a partir de ahí, toda la parte de Salomon Brothers, todo lo que se... Todo eso son cosas de historia que a mí me gustan bastante y que ya hemos visto, sobre todo en episodios del principio de este podcast. Entonces se empieza a desarrollar ahí y a partir de ahora, a partir de esos años, de los años 80, tuvo su primer colapso, al finales de los años 80 con los 90 cayó todo este sistema de operaciones. ¿Por qué? Porque eran operaciones donde se captaba deuda para, o se endeudaba la compañía para poder financiar la compra de la misma y luego con la optimización y los flujos de caja se iba pagando esa deuda. Al final, si tú cada vez asumes más deuda y la compañía tiene que ser muy buena o tú muy especialista optimizando los costes para que luego tú puedas financiar ese coste de la deuda tan grande que estás asumiendo. Cuando todo esto colapsó en los años 90, se perdió un poco la furia sobre este producto que volvió con los años 2000, 2008 le vuelve a dar una estocada importante a todo el mundo del private equity y quizás ahora estamos viendo, o hasta sobre todo después del periodo 2020, estamos viendo un nuevo resurgir de este tipo de fondos, de este tipo de financiación, aunque ya era un mercado muy grande, un mercado que no ha parado de crecer, pero está afrontando esas horas ahora intempestivas donde hay muchas dudas. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la mentalidad o a lo básico de estas entidades, siempre tenemos que entender qué es lo que se está haciendo. Da igual el fondo que sea, da igual la operativa que sea, al final estamos creando vehículos que invierten en compañías no cotizadas, o a veces se compran compañías no cotizadas, las deslistan y las tienen en el mundo no cotizado, que compran con un objetivo claro, que es en un horizonte temporal vender. Normalmente se habla de los 5 años. Ellos compran hoy para ejecutar una serie de reformas, venta de filiales, optimización, abrir nuevos mercados, traen muchas veces a su equipo, a un equipo especialista que sustituye a los fundadores o sustituye al equipo directivo. Hay todo un abanico de soluciones donde el private equity intenta optimizar la gestión y los recursos de una compañía, pero siempre pensando que el private equity no es un empresario. El private equity es un inversor. El inversor de private equity tiene la palabra inversor y por tanto, él entra teniendo un horizonte marcado que es la salida. ¿En cuánto voy a salir? Porque para un inversor de private equity, él tiene que devolver el dinero. Él ha pedido dinero prestado a sus limited partners, es decir, a nosotros, a los inversores, y nosotros evidentemente queremos nuestro dinero porque mientras no tengamos el dinero en el bolsillo, la rentabilidad es un número, es potencial. Y entonces el private equity compra sabiendo que en algún momento tiene que vender. ¿Y esto qué hace? Que aunque parezca que estamos comprando compañías que no tienen nada que ver con los mercados públicos, claro que las situaciones macroeconómicas y los mercados públicos influyen. ¿Por qué? Porque una de las formas que tienen de materializar su inversión y su rentabilidad un fondo, y a veces la preferida, es sacar a bolsa a estas compañías. Cuando tú sacas a bolsa, pues le dices, esta compañía vale tanto y si encuentras suficiente demanda en tu salida a bolsa, pues puedes vender esa parte de tus acciones. Ahora, si los mercados no hay apetito por salir a esa bolsa, si las valoraciones que hay son muy bajas, el private equity tiene un problema. ¿Por qué? Porque necesita devolver el dinero a sus inversores, pero no encuentra formas de salir. Y es por eso que se ha popularizado otro de los términos que hay dentro del mundo del private equity, que son los fondos de continuación, los secundarios, que son fondos que dicen, vale, tú necesitas salir, yo te compro, pero evidentemente me voy a quedar o con lo que yo quiera o con las participadas que tienes por debajo que me des un importante descuento. Creo que lastra esas rentabilidades. Por tanto, pensar que el private equity es un mundo totalmente desconectado de los mercados públicos, yo creo que es un error. Evidentemente se influye y es muy difícil fondos que tuvieran periodos de desinversión, porque aquí vamos a hablar
de cada una de las cosas, los periodos de inversión, periodos de desinversión, que tuvieran periodos de desinversión en 2008, periodos de desinversión ahora, actualmente, 2025, 2026, cuando el mercado está bastante seco, hay pocas salidas a bolsa, hay mucha incertidumbre, pues esto hace que las rentabilidades evidentemente no sean tan buenas porque o alargas el proceso del tiempo o vendes con descuento. Pero antes de meternos en esa harina de ese costal, yo creo que quisiera reflexionar sobre una parte importante de esta industria que es la apertura, la democratización que se ha hecho hacia los minoristas. Y eso creo que es algo que sí me gustaría hablar, porque nosotros, los inversores, claro, de todas estas cosas que dices, oye, hay un producto que puedo invertir, os voy a enseñar aquí cosas que se utilizan mucho, que me dice que desde el 2005 a 2025 ha dado rentabilidad del 14% anualizado, mientras que las acciones han dado el 10%, y que ahora, antes yo no podía invertir, y que ahora puedo, la sensación que te queda es dónde hay que firmar. ¿Dónde hay que firmar? Preparando este episodio, dije, ¿qué analogía de esas que os gusta que os haga podría utilizar? Podría utilizar para explicarles esa sensación que ha generado dentro de los inversores minoristas a nivel global la posibilidad de invertir en el private equity. Y yo pienso, me voy muchos años o muchas décadas atrás a aquellos personas que se acostumbraron o tenían solo una forma de viajar, que era por barco. Oye, sabemos, si queremos ir desde Galicia o Asturias a las Américas, tanto a México, a La Habana, sabemos lo que tarda. Si queremos enviar alguna correspondencia, sabemos lo que tarda. Y esto es lo que hay. Sabemos el precio, sabemos lo que cuesta. Y de pronto se abre un nuevo mundo, la aviación. Y claro, ahora puedes ir más rápido, puedes hacer cosas, conocer lugares que ni siquiera habías conocido y se te queda lo otro como anticuado. ¿Para qué quiero coger un barco? ¿Para qué quiero enviar yo unas mercancías por barco si lo puedo enviar por avión? Y no sé cuántas décadas después, todavía siguen existiendo y se siguen enviando mercancías evidentemente, por barco. ¿Por qué? Porque hay algunas que tienen un peso determinado y eso lo quiero adaptar. Pues que se pueda acceder al private equity no significa que tengamos que desdeñar de nuestras carteras la inversión tradicional en renta variable. ¿Por qué? Porque invertir en private equity, al igual que enviar cosas por avión, se adapta solo para una tipología de inversores, solo para una tipología de actividad. Oye, pues el transporte de personas es muy optimizable vía avión, pero quizás no es la mejor manera de enviar mercancías, ni de enviar correspondencias, ni de enviar o transportar otras cosas. E incluso en aquellas décadas, quienes tenían o querían dar el paso o que querían decir, oye, mira, voy a dejar de ir en barco y voy a coger un avión, evidentemente se exponían a riesgos. Oye, ¿y el avión cómo funciona? ¿Qué seguridad tiene? ¿Qué costes? ¿Qué costes tiene? Puedo ir aquí en este billete, pero además si me pagara algo adicional, es que puedo ir en primera fila junto con los ricos de verdad. Ahí puedo gastarme eso. Y muchas veces el inversor lo que no se daba cuenta, el inversor no se da cuenta, pero que tú qué quieres, llegar al objetivo, ¿con qué riesgos? Hasta que entonces empiezas a decir, uy, se ha caído este avión en no sé dónde. Oye, ¿cuántos barcos al año se hundían? ¿Cuántos aviones se caen? Evidentemente, o el avión es bastante seguro, pero las probabilidades que tengo si se cae no están muy a mi favor. No están muy a mi favor. Y con esa analogía os quiero decir que aquí se ha abierto un mundo igual que se abrió la aviación. Se ha abierto un mundo. Evidentemente es un mundo muy amplio. Es un mundo muy amplio y que te abre muchísimas oportunidades. ¿Por qué? Porque os voy a dar un dato que quizás no sabíais y que este informe de JP Morgan lo deja muy claro. Mirad, el 86% de las compañías que ingresan más de 100 millones en Estados Unidos están en los mercados privados. Están en los mercados privados. Incluso vemos que una parte importante de ellas facturan entre 100 y 499 millones e incluso compañías que más de un billón, que ingresan más de un billón, bastantes de ellas están en el mercado privado. Y esto es lógico, pensemos en España. ¿Qué empresas están en el mercado privado? Decathlon, Mercadona, El Corte Inglés. Muchísimas de esas empresas, ¿quién no diría, me encantaría invertir en ellas? Pero lo que no se nos puede olvidar que por cada Mercadona hay 18.000 supermercados que terminan quebrando. Por cada restaurante que es un éxito que está en el mercado privado, hay no sé cuántos mil
que terminan cerrando cada año, y así como negocios. Por tanto, que haya muchísimo más volumen de empresas en el mercado privado, cuando digo volumen a cantidad, no significa que esas empresas tengan una mayor calidad. Bueno, Luis, es que si facturan más de 100 millones, tienen muchísima calidad. Sí, pero hay que pensar en qué estadio están esas empresas. La empresa que factura 100 millones tiene posibilidades de crecer, porque a lo que a nosotros nos interesa es la rentabilidad. No si una empresa genera 100 millones, porque aquí no estamos hablando de inversiones que vayan a buscar rentabilidad vía dividendos, ni muchísimo menos. Buscamos empresas que se puedan optimizar, que se puedan vender por más. En el private equity ese es el mundo. Empresas que valen algo hoy y que dentro de algún tiempo pueden valer más, y por tanto esa rentabilidad la voy a capturar como inversor. Y curiosamente, por ejemplo, en Estados Unidos, hace 25 años había casi un 50% más de compañías cotizadas de las que hay ahora. Y esto es algo que lo que nos dice, oye, quizás los mercados públicos están bastante secos en cuanto a compañías, y hay una fuente de rentabilidad que nos podemos estar perdiendo de esas operaciones que están ocurriendo en el mercado privado. Esas operaciones de fusión, esas operaciones de compra y venta. Es verdad, ahí puede existir una oportunidad. Y el problema es que muchas veces esta narrativa nos puede llevar a pensar de que esa oportunidad es fundamental, o que nos puede conseguir unas rentabilidades que nos permita dar el pelotazo, hablando en plata. Y a veces no funciona así. Muchos de estos fondos, por cada compañía que invierten, sobre todo los fondos que invierten en compañías de etapas más tempranas, su tasa de éxito, es decir, su tasa de conseguir vender una compañía por mucho más de lo que compraron, cada vez disminuye a medida que se van metiendo en compañías más pequeñas. Pero la oportunidad está ahí, se ha abierto, es un mercado con una narrativa muy interesante. Yo no digo que esa parte no. Lo que sí lo que sí pongo en duda es que para muchísimos inversores esta sea la alternativa más adecuada para su perfil de riesgo. ¿Y por qué creo que no sucede así? Por las propias características de este producto. Hay conceptos que son importantísimos: los periodos de inversión, las llamadas de capital, los periodos de desinversión, el plazo. Nuestra planificación financiera siempre incluye cosas como nuestro horizonte temporal, nuestro apetito al riesgo, nuestra posible tolerancia a las pérdidas. Cuando invertimos cuando invertimos de forma diversificada en los mercados, más o menos viendo la historia, podemos hacernos una idea de qué rentabilidades podemos esperar, sabiendo con el horizonte, mientras a más largo sea el horizonte temporal, más adecuado quizás será ese resultado, cuál será una pérdida potencial posible que podemos tener en algún momento. Pero cuando nos metemos en los mercados privados, todo cambia, porque nuestro dinero pasa de estar disponible. Yo mañana pienso que el mercado cae un 10%, lo puedo vender e irme a mi casa. Si en el momento que yo meto mi dinero en un fondo de private equity, ahí está, ya he hecho esa inversión, y pase lo que pase en mi vida en los próximos 5 a 10 años, voy a tener mi dinero de una forma ilíquida. Que para algunos dirá, bueno, mira, así no tomo malas decisiones, ya sé, pero para otros es que dices, oye, es que este dinero quizás me haga falta. La vida da muchas vueltas y este dinero quizás me haga falta. Y por mucho que la industria del private equity ha intentado crear conceptos o vehículos que tengan cierta liquidez, ahí vemos los fondos evergreen, los fondos que intentan tener al menos trimestralmente un 5% de su patrimonio no invertido para satisfacer reembolsos o peticiones de reembolso. Ni es tan sencillo, ni tampoco sale gratis el irte de un fondo de private equity. Por tanto, creo que es fundamental, cuando se habla de democratizar el acceso al private equity, pues también la industria debería democratizar el acceso al conocimiento sobre todos los conceptos básicos a la hora de invertir. Si mañana hiciesen un test de idoneidad, no por patrimonio, porque ahora una de las cosas que firman o que revisan las entidades para permitir que tú puedas invertir en private equity, por ejemplo, Indexa, que ha sacado su fondo de mercados privados, es, no, si tienes 90.000 euros invertidos con nosotros, puedes invertir hasta 10.000. No, que quizás el regulador lo que debería exigir es, si tienes y pasas un test de idoneidad de que este producto es adecuado para ti, donde hagamos preguntas como, ¿entiendes que es una curva J? ¿Entiendes que es dry power? ¿Entiendes cómo funcionan las llamadas de capital? ¿Me puedes explicar si el fondo puede retener mi dinero pasado 10 años?
entiendes la pérdida máxima que puedes llegar a asumir en este tipo de productos o la estructura de comisiones, seguramente muchísimos menos de las personas que a día de hoy han hecho una transferencia a una entidad de private equity pudieran invertir. No interesa. Interesa reforzar el mensaje de la rentabilidad, interesa reforzar el mensaje de que estás invirtiendo en Anthropic, en IA, en SpaceX, en todo esto, pero no interesa explicarle a la gente exactamente cómo va a funcionar a partir del momento en que dejes tu dinero, todas las cosas que pueden suceder bien, todas las cosas que pueden suceder mal y lo que ellos pueden controlar y lo que no. ¿Por qué? ¿Por qué digo lo que pueden controlar y lo que no? Porque hasta los mejores inversores, estos nombres que te mencionan, Thomas Bravo, ¿cuál es el otro? EQT, KKR, Blackstone, todos estos nombres que son muy rimbombantes, no pueden controlar la añada. ¿Qué es la añada? Pues el año en los que empiezan a invertir o los años en los que periodos de inversión de su producto y los periodos de desinversión. Y al igual que luego de una gran crisis vienen las grandes añadas donde, por ejemplo, 2009, 2010 o sobre todo 2010, 2011 fueron fondos muy rentables dentro del private equity porque empiezan a invertir en un momento donde las valoraciones están muy deprimidas, se pueden comprar compañías a precios de derribo y evidentemente tienen ese entorno a su favor, pues los fondos que iniciaron su periodo de inversión en 2020-2021 están hoy atrapados a unos múltiplos muy altos y las entidades siguen siendo igual de calidad. Los selectores de esas compañías, los que decidieron qué compañías comprar, siguen siendo de igual calidad, pero hay un factor de los que ellos no controlan. Al igual que no controlan cuándo van a vender, porque ellos tienen una estimación, pero es el mercado, tiene que haber una contraparte, ellos le tienen que vender la compañía a otra o a otro fondo o le tienen que vender la compañía al mercado en general sacando la bolsa o a otro equipo directivo o a un competidor, necesitan que haya movimiento y para que haya movimiento necesitan muchas veces que haya estabilidad y evidentemente en los entornos muy inestables, en los entornos donde los tipos de interés se disparan, donde el acceso a la financiación, a la deuda es caro, todo este mercado se comprime bastante. Por eso creo que lo que yo he echado en falta y lo que yo he echado en falta muchísimo de todo este universo de inversión en private equity es explicarle a la gente eso. Y explicar a la gente que cuando tú vas a invertir en private equity, evidentemente hay fondos o casas muy reconocidas. Ya os he dicho varios nombres de algunas casas bastante reconocidas dentro de este universo, pero no significa de que tú o esas casas, todos los fondos que lanzan tengan rentabilidades extraordinarias y además el pasado no garantiza que las rentabilidades del futuro vayan a ser similares ni muchísimo menos. Eso es una de las cosas que no mencionan. Otra de las cosas que no mencionan muchas veces cuando se habla de estos temas es la cantidad de entidades que nos rechazan, que no dejan acceder a que una entidad española pueda invertir en ellos. ¿Por qué? Porque prefieren negociar con fondos soberanos, prefieren negociar con grandes fortunas y no les interesa los 20, los 30 millones que un family office español o que una entidad española pueda invertir en ese producto. Por tanto, es dentro del universo de private equity tenemos que seleccionar o las entidades tienen que seleccionar aquellas a las que les abran la puerta y en aquellos fondos a los que ellos decidan que les abran la puerta. Por tanto, dentro del universo de private equity ya nos encontramos con un problema. Nos encontramos con un problema donde estamos compitiendo con los endowments, con los fondos soberanos, estamos compitiendo con grandes players que tienen muchísimo más patrimonio que nosotros y por tanto que copan buena parte del acceso a esos fondos. Pero bueno, es cierto que en algunos casos, en algunas de esas carteras, se han incluido grandes nombres, ellos han podido negociar y poder acceder o añadir a las carteras algunos de estos nombres. Lo segundo que pocas veces se ha puesto el foco es, oye, ¿qué experiencia? Quien me está vendiendo private equity a mí, ¿qué experiencia tiene seleccionando? ¿Qué experiencia tiene seleccionando fondos de este estilo, analizándolos? ¿Cuántos años lleva? ¿Cuáles han sido los resultados de los fondos que han tenido en cartera? ¿Se puede consultar? Oye, yo puedo ver las rentabilidades desde el 92 de Paramés, puedo ver las rentabilidades de 2011 de Terry Smith, puedo analizar su track record, pero ¿puedo analizar el track record que ha tenido un selector de fondos de private equity? ¿Lo podéis ver? ¿Habéis podido ver cuál es el track record de los selectores de fondos de Crescenta o los selectores de fondos de vuestra banca privada que os colocan o que han lanzado fondos que invierten en private equity? Ahí es donde quizás
esa parte, ¿veis? Que no interesa. ¿Cuántos podcasts habéis escuchado o habéis visto con la selectora o el selector de fondos de Crescenta, por poner un nombre que es el más famoso? No quiero evitar el nombre de Crescenta. ¿Cuándo es? ¿En cuántos ha dicho, no, mira, este es mi track record? Yo he seleccionado esto. ¿Cuántos fondos de los que he seleccionado no han duplicado, no han devuelto más capital del que le dimos o no han duplicado el capital? ¿Cuáles han sido las rentabilidades que han obtenido? Y evidentemente, pues ahí, a partir de ahí empezamos a hablar. A partir de ahí empezamos a hablar y vemos, oye, porque yo le podría dar mi dinero perfectamente a él o podría darle mi dinero a cualquier otro selector que podría generar esas carteras o podría, pensando siempre en los altos patrimonios, no hablamos de la inversión minorista, ¿vale? Entonces, eso es otra de las cosas que nos hablan. Y la tercera, sin duda, que no se habla, es la dispersión de resultados. La dispersión de resultados, bueno, la prima de liquidez también, pero la dispersión de resultados es esto. Oye, es cierto que si miramos desde el año 2001, la TIR de buena parte de los mejores fondos de private equity, oye, han estado de los mejores, han estado superiores al 13, al 18, incluso al 20%. Esto es los del top cuartil. Pero también hay que decir que los del cuartil más bajo han tenido rentabilidades inferiores al 10%. ¿Y cómo yo voy a saber quién es quién de los próximos 10, 15 años, 20 años, que son los entornos en los que nos estamos planteando? ¿Quién es quién? ¿Cómo voy a invertir? No, pues me fijo y compro los del pasado. Vale, ¿y todos los del pasado te abren la puerta? Todos los del pasado te abren la puerta. Y todos los del pasado, y si los del pasado, por ejemplo, en un año 2005, 2006, que tienen estas rentabilidades, pues cuando tú creas carteras, no vas a escoger un fondo. Para un poco eliminar este riesgo, escoges varios, pero al escoger varios te estás arriesgando a que más probabilidades tienes de cogerte alguno que no esté dentro del top cuartil en los próximos años. Por tanto, se habla mucho de la rentabilidad. ¿Ha habido fondos con tires muy interesantes dentro del mundo de private equity? Sin duda, nadie lo duda. Ha habido fondos y gestores muy buenos, como lo ha habido en el mundo de los hedge funds, como lo ha habido en el mundo de la renta variable o la renta fija. Evidentemente, claro que han existido. Ahora, también ha existido el otro lado. También ha existido el otro lado. ¿Y cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema? Que a día de hoy, en el mundo de los mercados públicos, tenemos alternativas de inversión muy baratas. Los ETFs, los fondos indexados, para yo obtener o capturar una parte de la rentabilidad. Aquí, sin embargo, tanto el bueno como el malo me quiere cobrar comisiones muy altas. No, es decir, no, es que nosotros tenemos un track record muy bajo, no, vamos a cobrarte un 1%. No, no. Aquí, tanto el del top cuartil como el del cuartil medio, como el cuartil más bajo, te va a querer cobrar exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Y entonces ya eso nos genera una sensación de, bueno, aquí, ¿qué hago? ¿Qué esa parte? Porque los costes es súper importante, los costes es súper importante. ¿Por qué? Porque mirar, volvemos a la diapositiva anterior que os estaba mostrando. Si las rentabilidades que ha tenido el mercado, las rentabilidades que ha tenido el mercado de private equity por encima de los mercados públicos ha sido de esos 4 puntos básicos, es decir, 14% frente a 10%, si las comisiones que le añadimos, si las comisiones que le añadimos al private equity superan ese 4%, hemos tenido nuestro dinero parado, cautivo durante 10 años, que a eso hay que darle un coste de oportunidad o una prima de liquidez al menos, para capturar la misma rentabilidad que me hubiera dado el mercado público y teniendo yo la disposición de vender en cualquier momento. Y eso parece que dice, no, Luis, no puede ser que me cobren un 4%. Sí, sí, y no me lo tengo que inventar. Si vais a la web de la CNMV, veis que los fondos, por ejemplo, que lanza Crescenta, a ver si los tengo por aquí y me cargan, los fondos que lanza Crescenta tienen muchísimas clases. Creo que en la web de Serendipia Capital hay una foto que lo tiene muy claro, muy claro. Tiene, primero, comisión de suscripción, que es dinero que me cobran hoy, nada más cuando doy dinero para el producto. Luego, una comisión de gestión que me cobran cada año, ¿vale? Y luego, una comisión de éxito. Y eso hace que en las clases para minoristas, esas desde las que puedes invertir desde 10.000 euros, que para invertir desde 10.000 euros tienes que tener 100.000 aproximadamente de patrimonio, es decir, donde están la mayoría de inversores minoristas que están poniendo su dinero, nos vamos a comisiones que en el propio folleto de Crescenta nos dicen, no, es que te puedes ir a comisiones del 5, 6%. Ellos estiman, por ejemplo, aquí lo tengo en una foto, una imagen que se puede ver, ellos dicen, no, nosotros esperamos que los costes sean la rentabilidad esperada
del producto según el histórico y demás sea el 18%, pero la rentabilidad que le quede al inversor final, luego de quitar todos los costes, se queda en un 12%. Ya vemos, según la clase que sea, estamos hablando de quedarse entre un 5 y un 6% de costes, ya puede ser comisión de gestión, comisión de éxito y demás. Por tanto, esto es un entorno donde ellos, si las rentabilidades son mediocres, te cobran comisiones más elevadas que en los mercados públicos, porque te cobran una comisión de suscripción que a día de hoy prácticamente nadie cobra y una comisión de gestión equiparada, pero si va bien, te cobran una comisión. Si tuvieras esas rentabilidades, imaginaros que la cartera de unas rentabilidades netas brutas antes de sus comisiones de Crecenta de un 18 o de 19%, es que te quedarías por abajo con unas rentabilidades muy similares a las que ofrecen los mercados públicos. Y sin embargo, tu dinero ha estado 5 a 10 años parado. Y otra de las cosas que os quiero decir, más allá de que tenéis que profundizar muy bien en cómo se calculan estas tires y todo esto, es hacer vuestra simulación. Oye, un buen fondo de private equity que te devuelva 2 veces el dinero que invertiste, es decir, que multipliques tu dinero, es como un éxito. Vale. Si yo pongo 10.000 euros, me devuelven 20.000 a lo largo, o sea, son distribuciones que pueden empezar en el cuarto o quinto año, pero vamos a pensar que entre el cuarto, quinto año al 10.º año me devuelven esos 10.000, sabiendo que esos 10.000 yo también los puse temporalmente. Y yo digo, ¿cuántas veces, con estas rentabilidades, qué crees que te va a cambiar la vida por invertir en private equity? ¿Crees que te va a cambiar la vida esas rentabilidades? Porque lo que hacéis muchos es coger y decir, no, cojo todo mi patrimonio, le pongo a una TIR del 18% y lo pongo 30 años. Y lo pongo 30 años. Pero es que tu horizonte temporal, 30 años, son 3 inversiones en private equity de tus 10.000 euros. 3 inversiones. No te da para más. No te da para más. No, imaginaros que tengo 100.000 euros, porque yo soy un patrimonio. Para tener 100.000 euros tienes que tener un patrimonio. Para invertir 100.000 euros tienes que tener un patrimonio de 1.000.000, si no estoy equivocado. Vale, coges 100.000 euros. Vale, tienes 3 tiros. Porque básicamente tú vas a invertir hoy en un producto que va a empezar a invertir de entre 5 a 10 años. En el propio folleto te hablan de que, bueno, se puede extender ese periodo de desinversión 2 años más, pero vamos a pensar de que todo ocurre. ¿Y cuántos años piensas vivir? ¿Cuántos años piensas vivir? ¿Cuánto es tu horizonte real de inversión? Y cuando te queden 10 años para tu jubilación, ¿te vas a arriesgar a invertir tu patrimonio de nuevo? Es decir, todo lo que has obtenido lo vas a invertir de nuevo en un producto que tienes riesgo de que tengas pérdidas y que tenerlo ilíquido. Las cosas se ven muy fácil con 25. Pero pensar, el que empieza o con 35, el que empieza con 35 hoy, cuando le tenga todo el capital devuelto, tendrá entre 40 y 45. Vale, lo vuelve a meter entre 45 y 55. A la tercera vez, ya no lo tiene tan claro. Ya no lo tiene tan claro de que quiera tener entre sus 55 y sus 65 años el dinero en algo ilíquido o en algo que no puedo utilizar. Porque quizás me quiero jubilar antes, porque quizás quiero utilizar parte de ese dinero para otras cosas. Y entonces esos productos ilíquidos no encajan para todos. O ya no os hablo de quien empieza a invertir en private equity porque ya tiene un patrimonio elevado y le coge con 60, 65 años. ¿Qué vas a obtener? Vale, imagínate que duplicas tu patrimonio. ¿Vas a volverlo a invertir? Vas a volverlo a invertir. Por tanto, dejar de haceros la trampa del Excel, de meteros tires que no funcionan así porque las tires están calculadas desde el momento que se hace el desembolso. Esto tiene muchísimos matices que os animo a leer mucho sobre eso, sino pensar que ellos dicen, bueno, si duplico mi dinero y luego, ¿cuántas veces puedo llegar a hacer esto mismo? ¿Cuántas veces puedo llegar a hacer esto mismo? Y evidentemente con la contraparte de tener mi dinero ilíquido y con la contraparte de estar pagando 3 y 4% de comisión cada año. Y a cambio, esto mismo en los mercados públicos no lo pudiera haber conseguido. Pues sí, yo creo, o al menos es mi visión, creo que sí. Por tanto, no te estoy desanimando a que inviertas en private equity. El private equity tiene un papel, como cualquier inversión alternativa, diversificador de fuentes de rentabilidad, en patrimonios que por su tamaño, ya les interesa hacerlo. Ya les interesa hacerlo. Oye, yo tengo 50.000 euros, sinceramente, diversificar con otras fuentes de rentabilidad. ¿Qué puede pasar? ¿Que 50.000 se me conviertan en 25 si la renta variable cae? Pues sí, puede pasar, pero no me cambia tanto la vida, no cambia una riqueza nacional. Tengo 5 millones de euros, tengo 5 millones, 10 millones de euros, pues entonces empiezo a decir, oye, quizás yo no me lo quiero jugar todo
a la renta variable. Quizás quiero tener una parte en compañías especialistas ahí de un sector que se dediquen a eso específicamente y no jugármela y me divido. ¿Quiero invertir en tecnología? Pues bueno, invierto en un fondo de private equity que esté ahí en ese punto, voy diversificando, pero como mismo hacen eso, como mismo invierten y se compran no sé cuántos pisos o cogen y hacen aportaciones a determinados productos de renta fija, tienen un abanico de productos en los que van poniendo el dinero porque su objetivo es no estar expuesto a una fuente de rentabilidad. Pero tú que tienes 100.000 euros y quieres coger 10.000 euros para invertir aquí, no te está dando una diversificación real. No te está dando una diversificación real porque no va a cambiar nada de estructura de tu cartera. ¿Que lo quieres hacer? A mí, adelante, encantado. Porque es cierto que hay una fuente de rentabilidad y hay todo vamos a llamarle una industria muy interesante invirtiendo en compañías que no van a estar en los mercados públicos o que puedes obtener esas rentabilidades. Pero al igual que digo que las microcaps no son, las small caps no son para todos, aunque los papeles pongan que tienen rentabilidades elevadas y una prima de rentabilidad frente al resto del mercado por capitalización, tampoco creo que la inversión en el mercado no cotizado y además con las características que tiene de tu dinero parado, de altos costes, de dispersión de resultados elevadísima, la dispersión de resultados es elevadísima en este tipo de mercados y sobre todo las implicaciones técnicas de entender exactamente cómo ocurren todas las distribuciones de capital, la selección de los managers, la especialización, el acceso a los mejores dentro del mercado, creo que genera una ineficiencia que hace que para mí no sea tan interesante. Para mí, pero para vosotros puede serlo, puede serlo. Por tanto, quedaros con la idea. Private equity, sí, evidentemente, pero ahí os dejaré un artículo de Serendipia Capital, que lo podéis ver, donde ellos te dicen, oye, ¿y por qué no te planteas invertir en private equity a través de vehículos de estas mismas gestoras o estos mismos fondos que están cotizados? Y tú inviertes en ellos, no tienes esa prima de liquidez, no tienes tu dinero parado, no pagas unas comisiones desorbitadas y puede ser una forma de empezar a meter el pie. Empezar a meter el pie. Ah, no, porque al final no deja de ser compañías cotizadas que sufren la volatilidad del mercado. Sí, pero no te quedes solo con lo negativo. Quédate también con lo positivo. No estás pagando 4 o 6% de comisión, no tienes tu dinero parado, y además estás teniendo exposición a la similar subyacente. Dicho lo cual, a partir de ahí, Crescenta tiene un modelo de negocio que es totalmente legítimo e incluso las comisiones que cobran para los family office, para las grandes inversiones con ellos, tiene mucho sentido porque yo soy un family office de un empresario de Mayoral y wow, tengo que contratar a alguien que vaya a hablar con EQT, que vaya a hablar con Thomas Bravo, que vaya a hablar con todas estas entidades para que me dejen invertir con ellos. Pues mira, esto que me lo haga otro, que me cobre una comisión y yo le pongo mi dinero y ya está. Tiene todo el sentido que existe un Crescenta. Tiene todo el sentido que existe un Crescenta porque es un supermercado mayorista que pone en contacto a los no sé cuántos gestores de fondos de private equity que existen con una potencial demanda que hay. Ahora bien, los costes que tiene para el inversor minorista es lo que no tiene sentido, porque buena parte de la rentabilidad potencial que pudiesen llegar a tener esos productos, si se terminan materializando, se lo van a comer los costes. Y para un inversor minorista habría sido mucho más eficiente, tanto en términos de liquidez como en términos de rentabilidad, haber estado expuesto a similar clase de activos, pero a través de mercados públicos, Por tanto, yo creo que Crescente existe, ellos lo saben, incluso ellos lo dicen, no, yo necesito al minorista porque el ritmo de crecimiento del minorista me hace que yo pueda ir y decirle a la gente no el capital que tengo, sino el capital que tendré. Para ellos tiene mucho sentido todo eso. Ahora, nosotros tenemos que velar para qué tiene sentido para nosotros, como entidad. Y ya os digo, a mí lo que siempre me ha llevado mosca atrás la oreja es que cada vez que me traéis un producto de este estilo que suena muy sofisticado, que suena a la nueva inversión del descubrimiento de la rueda, digo, ¿qué rentabilidades o qué track record tiene esta persona haciendo eso? ¿Qué track record? Por mucho que me caiga bien, por mucho que hable muy bien en podcast, por mucho que le digo, enséñamelo. ¿Qué track record ha tenido? ¿Qué track record ha tenido seleccionando estos productos? Que me enseñe cuál ha sido esa rentabilidad superior que ha generado para que él me cobre una comisión por él seleccionármelo. No, es que si no fuera por mí no podrías acceder. Es verdad, eso para un minorista es hasta relativamente cierto. Para una banca privada ya no es tan relativamente cierto.
porque no, si me das acceso a estos fondos es porque esa entidad te da acceso a eso, tienes acceso a que los banqueros privados puedan invertir en esos productos. Por tanto, si tú me quieres meter una comisión por el medio, demuéstrame que la capacidad que tienes tú de seleccionar esos productos o de crear esas carteras o de hacer esas carteras que hace Crescenta o que hace Indexa, me aporta algo de valor. Me aporta algo de valor. Porque si no me aporta nada de valor, tú lo que me estás vendiendo es el billete. Me estás diciendo, no, es que tengo un avión ahí aparcado que antes no podía subir, yo te llevo. Yo te llevo. Pero, ¿qué pericia tienes tú como piloto? Yo sé que los aviones son el futuro. Yo sé que la aviación me ahorra costes. Yo sé que tiene disímiles ventajas. Pero, ¿qué experiencia tienes tú como piloto? Porque tú me estás hablando de que el avión es de Boeing y de Airbus, que son, ¡buah! Y los motores son del Rolls Royce y todo lo que me quieras vender, todo lo que me quieras vender. Pero yo digo, pero quien me va a llevar eres tú. Quien va a seleccionar a qué destino volamos, en qué condiciones, quien va a tomar las decisiones eres tú. ¿Qué experiencia tienes haciendo esto? Y esa es la pregunta clave que todavía no he visto a nadie hacer en un podcast a todos los que están creando carteras con productos súper sofisticados. ¿Qué experiencia tienes? ¿Cómo te ha ido? Enséñame los números. ¿Puedes ponerlos? Puedes ponerlos, porque si no, el papel y la divulgación lo aguanta todo. El papel y la divulgación lo aguanta todo. Y más cuando se trata de traer productos sofisticados o productos súper pensar que esto no estaba accesible al inversor minorista, ¿vale? Pero quizás no estaba accesible porque tiene una complejidad o tiene unas características que es mejor haberlo separado dentro de estos dos mundos, y quien pueda acceder a esto es porque se lo ha currado, porque tiene un conocimiento, son profesionales, son profesionales. Y por tanto, ahí os dejaré el glosario. Serendipia Capital también tiene un glosario de términos que debéis conocer del private equity. Y yo lo único que os digo, para todos los vecinos que escuchen y me envíen sus carteras, la pregunta que os haré es, del glosario, ¿cuántos términos conoces? De lo que ha escrito todos estos términos, ¿entiendes exactamente cómo funcionan? A partir de ahí, ¿podemos hablar o no? Ya podemos mirar si encaja en todo eso. Pero si no lo entiendes, por mucho dinero que vengas, a veces la gente viene y me dice, no, es que tengo 3 millones de euros. Invertir 200.000 en private equity es que es lógico dentro de mi cartera. Y yo le digo, sí, pero como si me dices que tienes 3 millones de euros y no te enteras ni de por dónde va el viento, es que ni renta variable te recomendaría, porque tienes dinero pero no tienes conocimiento. Entonces, creo que mucha gente confunde tener altos patrimonios, tener altas fuentes de ingresos con su capacidad de conocimiento sobre un producto. Y a veces, muchas veces, su capacidad de conocimiento es, no, me he escuchado todos los podcasts de Ramiro. Y eso te hace un experto en private equity. ¿Y eso te hace un experto en private equity? Pues seguramente no. Pues seguramente no. Entonces, yo lo que os digo es, más allá del patrimonio que tengáis, dedicarle horas a escuchar. Oye, Luis, ¿y dónde puedo aprender? Ya os dije, os dejaré fuentes. Tenéis un montón de bibliografía de Apolo, de KKR, de todas estas entidades donde podéis entender el lado bueno. Ellos te van a contar el lado bueno. Ahora después te toca a ti la parte crítica. Oye, pues busco críticas hacia este tipo de modelos, hacia cualquier modelo de asignación de activos, que ponga siempre leer las críticas y ya vosotros valoráis, bueno, esta crítica me encaja o no me encaja, pero entender el lado no tan positivo. Y por último, sobre todo, sopesar si encaja en vuestro perfil. Esto es como cuando abren un restaurante súper fancy dentro de tu ciudad y todo el mundo lo sube a Instagram. Ay, mira qué bien, ves la publicidad, ves a influencers yendo ahí a colaboración y no han pagado nada, pero salen ahí y tú dices, oye, pero si es que a mí ese tipo de comida no me gusta. Si es que yo en casa es que me cocino genial y por 2 duros. O es que en el bar de aquí abajo, que parece una tontería, yo soy feliz porque voy con todos mis amigos todos los jueves. Es que no te hace falta el saber renunciar a cosas muy glamurosas, a cosas muy exóticas, pero que no son para ti, no significa ni que tú comas peor, ni que seas el más tonto del pueblo. Significa quizás que eres el más listo y has escogido exactamente lo que a ti te conviene. Os dejaré muchísimos materiales en las notas de este episodio para que leáis. No sustituye una clase de este estilo o unas reflexiones de este estilo el divulgar, ni para descartar invertir en private equity, ni para invertir en el mismo tomaría esto como referencia, sino quedaros con reflexiones, con ideas que vais a complementar con la lectura adicionales que os recomiendo. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio de Salud Financiera.